Ok. Bien, ya estamos en público. Ya lo están viendo más gente, no nada más nuestros amigos, gente conocida, sino que ya la hemos abierto a todos. Entren a nuestro Facebook, de todas maneras con la misma liga que está ahí. Ya estamos enviando aquí un recadito que ya estamos en público. Son detalles. Ya está abierto en público para que puedan entrar. Bien, ya empiezan a conectarse. Vayan dando like para que sepamos que ya se están conectando, porque aquí va saliendo. Sí, ya Carito ya se conectó, o sea que ya se están pudiendo. Luis Lucy es mi Facebook. Luis Lucy, busquen ahí en Facebook Luis Lucy, que aunque no estén confirmados como amigos, por ahí van a poder entrar, ¿sí? Bien. Aquí estamos. Vamos a ver. Si nos pueden confirmar, Alexis, si nos están pudiendo ver. Ya puse yo transmisión en abierto, transmisión pública. No sé por qué algunos no pueden. Joaquín ya está viendo. Napo también. Bien, ya están apareciendo acá. Ok, bueno, ya está ahí la nueva liga. Perfecto. No, ya están apareciendo muchos likes, bastantes, inclusive conocidos que tenemos, que no son del lugar secreto, pero está bien, hay para todos. Saludos a Lorena. Lorenita, ¿cómo estás? Qué bueno. Karina, Claudia Karina también. Nosotros los amamos, los queremos mucho. En verdad que sí. En verdad que nos da mucho gusto que estén acá. Me parece que ya se están pudiendo conectar todos, ¿verdad? ¿Me confirman? ¿Sí? Ok, bien, Mike también por ahí. Bien, ya están entrando. Oh, qué bueno, qué bueno. Así es, qué bueno. Nos da mucho gusto que se estén conectando todos. Ya tienen el like allí en el lugar secreto. Ya todos. Bien, bien. Aquí estamos viendo en nuestro teléfono que ya están pudiendo. Ok, qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues estamos acá, la familia Polo, todos, la familia Carrillo, la familia García, toda la familia, inclusive allá en lugares tan lejanos, amigos que tenemos en todo el continente americano, porque tenemos amigos desde Estados Unidos, México, Centroamérica, en Sudamérica, en varios lugares. Y en verdad que, como dijo proféticamente el apóstol Pablo, ¿no? En espíritu. Presente no, pero sí en espíritu. Ahí en Xochicuatlán, a Ezequiel, a Liber, a todos, a Lulú que amamos tanto, que también le saludamos. Nos da mucho gusto. Bueno, sería interminable todos los lugares, todos los países donde nos estamos conectando también en este tiempo de reflexión, en este tiempo de reflexión profunda, ¿sí? Bien, gracias, qué bueno, qué bueno. Y gracias por invitarnos también del lugar secreto. Gracias, Alex, gracias, Eri, por esta oportunidad, porque la verdad es hermoso
que aunque estamos lejos, estamos cerca. Así ¿no? es. Así es. Muy bien. Bueno, vamos a tener hoy nuestra reflexión, nuestro punto, algo que hemos preparado para todos ustedes. Miren, nosotros, bueno, dentro de lo difícil, dentro de lo complicado que es esto, pero nosotros acá en Argentina ya tenemos la experiencia de un mes, más o menos, o ya más de un mes, de estar bajo la contingencia. Y bueno, cosas que han pasado, que nos han hecho reflexionar profundamente. Ustedes están entrando a esto, a la etapa difícil. Están entrando al tiempo en donde va a haber muchas cosas que van a tener que vivir, que pasar. Y queremos decirles, ¿no? Pasar algo de lo que el mismo Señor nos ha mostrado. Yo creo que en este tiempo todos los fundamentos que tenemos se están poniendo a prueba, ¿no? Escuchen bien, fundamentos. Y queremos decirles bien el propósito, entender qué son estos fundamentos, entender qué son estas situaciones que también se vivieron en esos tiempos, en tiempos antiguos, y que hoy se están viviendo. No lo esperábamos. Yo creo que, porque muy bien lo dijo el Señor, ¿no? Que el día y la hora nadie la sabe, solo el Padre. Pero sí hay señales, sí hay indicios que a los hijos de Dios nos dan una alerta, nos dan un aviso de que nosotros, todos y cada uno de nosotros, tengamos en consideración lo que la palabra dice, lo que nos están teniendo como un aviso, ¿no? Bien, saludamos allá en Bariloche a Elías. Un gusto, Elías, a tu esposita, a tus hijos. Los saludamos. Qué bueno saber de ustedes. Y nosotros consideramos sobre que hoy la iglesia no del templo, no la edificación, lo edilicio, las construcciones, que el sistema religioso dio a llamar templos, ¿no? Que dio a llamar catedrales, que dio a llamar capillas, que dio a llamar conventos, que dio a llamar congregaciones, lo que ustedes quieran llamar, aún de otras religiones, de puntos de encuentro con alguna divinidad. Creo que hoy eso paulatinamente se ha ido derribando, ¿no? Se ha ido cambiando la configuración, ha ido mutando algo. Y eso es precisamente sobre lo que nos ha llevado el Señor a una reflexión y una consideración importante. Porque nosotros creo que hoy la iglesia se encuentra bajo una purificación, bajo una santificación soberana de parte del Señor, ¿no? Que eso esté pasando ahora. Y es más fácil que se pueda hacer dentro de una casa, de tratar personalmente con cada uno de los miembros de la familia, que la concurrencia masiva, en donde si bien escuchamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de verdad, no es igual, porque tal vez toque el corazón de alguno, de la necesidad de otro, y eso pasa, eso sucede, eso se da, y así ha sido por muchos y muchos años, diríamos, no exagero, por siglos. Pero hoy
En estos días es la primera vez en la historia en el que el Señor ya está tratando con cada familia y con cada miembro de la familia a un nivel muy personal, como nunca antes. Por eso la tecnología, que ya estaba anunciada por el Señor en el libro del Apocalipsis, está anunciada esto, esto de ver en tiempo real cada persona, cada situación, al mismo tiempo en miles de lugares, ya estaba profetizado. Si buscan ahí con los 2 testigos, ahí van a encontrar que ya estaba anunciado esto que estamos viviendo. Así es que aprovechemos estos días, en estos días malos, aprovechemos este avance para entender esta purificación soberana de parte del Señor, sobre esta santificación de parte del Señor. Y yo creo que el Señor nos dejó escrito, ¿sí?, algo que es muy importante. Yo les quiero leer esta salutación que hace Pedro, y yo creo que aquí nos habla de nuestro lugar y nuestra posición. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispensación en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y fíjense lo importante de cómo Dios nos ve, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. ¿Sí? Elegidos, ¿sí?, en presencia de Dios, en santificación del Espíritu. Quítalo. Para obedecer y para ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Es así como nosotros nos tenemos que ver. Es así como estamos delante de Dios, ¿sí?, santificados, pero para obedecer y para ser rociados de la sangre de Jesucristo, ¿sí? Gracia y paz, o sea, multiplicados. Qué buena oportunidad de poder estar aquí, viéndolos, atendiéndolos y sabiendo que sí, las cosas pueden estar muy mal, las cosas pueden estar difíciles, pero no recuerdes no olvides tu posición, ¿sí? No olvides tu posición, no olvides quién eres delante de Dios. No olvides que un día fuiste santificado por el Espíritu. Qué hermoso que Dios así nos ve, ya, santificados por el Espíritu y rociados también ya por su sangre. Y ese es el saludo que también les queremos dar a todos y decirle dentro de esta situación, ¿sí? Dentro de esta situación, nuestro papá tiene la soberanía de nuestras vidas. Y no lo veamos como un papá que está en el cielo. Se los digo y me los digo a mí misma. Que lo veamos como Él nos ve cerca, como Él está cerca, viviendo, viendo, sintiendo a través del Espíritu Santo y de Jesucristo lo que nosotros estamos también viviendo. Pero también no olvidemos que nosotros tenemos que estar fundamentados, ¿sí?, y colocados sobre la roca angular que es Cristo. Eso no debe de afectarnos las circunstancias, lo que estemos viviendo.
Estamos viviendo y aprendiendo a no dejarnos, fíjense, a no dejarnos guiar por nuestros sentidos, por lo que vemos. Sí vemos muchas muertes, sí oímos muchas cosas, pero nosotros tenemos que estar bien firmes en quien hemos creído, en quien hemos sido santificados por Él en su Espíritu, en quien hemos sido rociados, limpiados. Ya olvídalo. Ahora tu condición delante de Él es que estás purificado y santificado por Él. Esa es tu situación. Ahora, yo entiendo que vemos mucho dolor, que vemos muchas cosas y son duras, son difíciles. El otro día que veíamos una imagen de Ecuador en uno de los poblados, era difícil ver a la gente y a los muertos en las calles, era duro. Quemando los cadáveres de la familia, porque Sí. no se da abasto, la autoridad hace lo que puede y han sido muy complicadas. Escenas muy duras. Muy duras, que nunca imaginamos que íbamos a ver. Uh-huh. Pero no es ahí donde debemos de tener nosotros nuestra mirada. Uh-huh. Mis amados, nosotros somos quien da esperanza, nosotros somos quien da a otros el acceso a Cristo. Nosotros somos. Entonces, si nosotros desviamos nuestra mirada del fundamento, no vamos a poder resistir la prueba. Uh-huh. No vamos a poder resistir la prueba. Acuérdese, el temor es algo natural, es algo que Dios nos dio como defensa, ¿sí? Para poder sentir el peligro, para poder percibir cuando estamos en peligro, ¿sí? Ahora nosotros oímos una alerta sísmica y sabemos qué hacer, porque hemos podido ya ver y hemos sentido. El miedo es algo que naturalmente nos hace actuar a favor y para guardarnos. Pero cuando nosotros alimentamos mucho, ¿sí?, nuestros pensamientos y nuestros ojos de toda esa información, viene el temor. Y el temor es otra cosa. El temor es algo que nos aprisiona. El temor es algo que nos mantiene cautivos. El temor es el que viene y nos hace dudar, el que nos hace flaquear, el que nos hace menguar nuestra fe y a veces hasta olvidarnos de ella. Sí, pero las cosas están difíciles. Es que no voy a tener para comer. Déjeme decirle algo que hace poco yo recordaba. Y son en estos tiempos cuando tenemos que recordar la fidelidad de Dios, ¿sí? En tiempos pasados, no para temor, sino para afirmar nuestra fe. Y sé que muchos de ustedes les ha pasado que ni la harina ni el aceite de la tinaja se ha escaseado. Con eso podían sobrevivir esa viuda y Elías, con la harina y el aceite de la tinaja. Así es que no se preocupen. Lo demás, Dios de alguna manera lo hará ver y lo hará saber, ¿sí? Pero nosotros, nuestra identidad está en Cristo, ¿sí? No ha habido mayor sufrimiento de cada uno de nosotros que hemos pasado como el de Cristo. Y ahorita vamos a hablar acerca de eso. Gracias. Yo creo que hoy más que nunca estamos entendiendo lo que el Señor Jesucristo reveló acerca de sí mismo cuando Él se presenta como la roca, la piedra angular de la que después Pedro, el apóstol, confirma. Y Él dice, Cristo es la piedra angular que muchos no reconocieron.
piedra angular que es el sostén de la edificación de la iglesia, pero de la iglesia desde la perspectiva de la función, del trabajo, de la actividad, de lo dinámico, no de una iglesia física, no de jerarquías, no de nombramientos, no de reconocimientos hechos por el propio hombre en sus limitaciones de siempre estar tratando de reconocer una autoridad visible, como el pueblo de Israel le reclamó a Samuel y le dijo: nosotros queremos un rey como todas las naciones que lo tienen y que lo ven. Está bien, o sea, los sistemas políticos mundiales a través de la historia siempre han querido, hasta hoy, tener reyes, tener representantes. Son las autoridades que pone el mismo Señor, permite que haya, para conservar un orden social, para poner reglamentos, leyes, para mantener el equilibrio en las sociedades. Y está bien, Dios los apoya, estamos totalmente de acuerdo. Pero en la libertad espiritual, en la libertad que cada individuo tiene dentro de sí mismo y gozando de los derechos que todas las naciones le dan, o la mayoría de las naciones le da al individuo a tener una libertad en el espíritu, ahí es en donde nosotros empezamos a entender esa edificación. Esta edificación sobre el fundamento que es Cristo, se van colocando todas las diferentes funciones. Ahora, la iglesia, la segunda iglesia, la iglesia comunitaria, tiene esos oficios, tiene esos elementos de orden y de trabajo. Pero ¿qué en la familia? Y eso es una de las esencias de este mensaje. Cada familia deba tener también estos oficios. Esta familia deba tener en ellos contenido. Sí, necesita tener una función específica. ¿Cuál es el rol del padre? Aparte de ser de familia normal, de ser padre, esposo, jefe de familia, etcétera, ciudadano, etcétera. Pero espiritualmente hablando, ¿cuál es el oficio de papá? Tiene que ser pastor y también es el apóstol de la familia. El apóstol porque él fundó una iglesia en su casa cuando se unió en matrimonio con su esposa. Ahí empezó esa iglesia, la primera iglesia. Y su oficio del apóstol, que es el padre, e independientemente de esto, el papá va a tener esa actividad. La mamá, ¿qué tiene como rol ministerial dentro de su familia? Ella es la maestra, porque instruye y está teniendo un trabajo junto con la escuela normal, cualquiera que sea el sistema educativo de los hijos normal, de escuela normal, pero la mamá tiene esa actividad de ser maestra espiritual y de ser la profeta. ¿Por qué? Porque la mamá da la dirección por donde se debe de caminar para que se obedezca la voz del pastor, la voz del apóstol, que es el papá, y que dando esa dirección y la disciplina que viene de eso, los feligreses o los parroquianos o los discípulos son los hijos que están aprendiendo a honrar a la autoridad del papá, la presencia de la mamá, la presencia de la dirección de la mamá. Y que al recibir los hijos en conjunto, papá y mamá, de que se les imparte a los hijos la verdad del Evangelio de Cristo, se está haciendo una labor evangelística. Esa es la iglesia de casa. Esa es la primera iglesia. Cuando cada papá entienda su rol espiritual en la familia, cuando cada mamá entienda y esposa entienda su rol espiritual dentro de la familia y los hijos también, la primera iglesia ya está funcionando. Y la presencia de Cristo ya está ahí
en cada uno de ellos funcionando. Y así se irá edificando generación tras generación a esta familia. Y nosotros fuimos hechos dentro de esa familia para ejercer, para afinar, ¿no? Yo les digo a las mujeres, para afinar el oído al Espíritu Santo, para que cada día seamos más habilitadas, ¿sí? Más capacitadas. Entre más tú escuches la voz del Espíritu Santo y te percates que Él es el que te está, en las múltiples funciones que Él tiene, Él es quien te está guiando, ayudando, ¿sí? Enseñando, quien es que te alerta, quien te va a decir primero lo que está sucediendo con los hijos, con el esposo, qué le sucede y qué no le sucede. Eso es también la labor del profeta. El poder sentir qué va a pasar más adelante con ese hijo, con ese comportamiento que tiene que ser modificado. Y ir forjando el corazón, cada vez más el corazón del Padre en nosotros. Mire, a mí me gusta mucho analizar la parábola del hijo pródigo, pero no desde la perspectiva de lo que pasa con el hijo. Porque eso es fácil, ¿verdad? Los que tenemos muchos hijos sabemos que por ahí tenemos un pródigo, ¿no? Pero no es eso, no es eso el énfasis. A mí en lo que los papás tenemos que poner la mirada es en el padre. Así es. En ese padre que desde que le dio la herencia al hijo, ¿sabe qué? Lo perdonó. Desde que le dio la herencia. Desde que le dio todos los beneficios, como a nosotros, el Padre Celestial, todos los beneficios de la gracia, ya nos había perdonado. Ya olvídese, ya nos había perdonado. La única condicionante era recibir a Cristo. ¿Sí? Porque Él es la verdad, el camino y la vida. No hay otro. No hay otra forma, ni otra manera. Eso es lo único que el Padre ve. Lo demás está dado. Por eso es que el Padre salía todos los días a ver si venía el Hijo en el camino. A ver si no tenía que pasar por todo el proceso que pasó. Porque era un hijo que le gustaba tener sus propias experiencias. El sabio aprende de las ajenas, dice el Salmo, pero otros aprenden, ¿sí?, de las propias. Y está bien. El Padre no se detuvo a eso. No se detuvo a ver al otro hijo que había aprendido de las experiencias de otro. A ese también lo amaba. Ese también podía ser y disponer, no tenía ningún problema. ¿Qué hijo es el que tú quieres ser? ¿Y cómo hacer? Así es como vamos a forjar nuestro corazón. Vamos a forjar como ese padre, que siempre esperó a que llegara. Y me encanta cuando el hijo llega arrepentido y le dice, Padre, perdóname porque he hecho esto. Ahí léalo, ¿sí? Y el padre no estaba ni oyéndolo. Porque usted sabe que los hombres no pueden oír dos cosas, ¿verdad? Oír y pensar, oír y hacer. Y empieza el padre a darle inmediatamente las órdenes a los sirvientes. Vístanlo primero. Purifíquenlo, santifíquenlo. ¿Sí? Como dice aquí. Primero. Y luego pónganle el anillo. El sello del Padre. ¿Sí? Y luego
pónganle zapatos. El Evangelio. Para que se dé cuenta de quién es. ¿Quién es? Esa es nuestra identidad con el Padre. Esa es la identidad que nosotros tenemos que dar a los hijos. Sí, podemos tener por ahí uno que por ahí se va. No se preocupe. Preocúpese de tener el corazón correcto como el padre del hijo pródigo. Porque tenemos, por ejemplo, al Padre Celestial. Rápido, hagan y traigan y vamos a hacer una fiesta y vamos a hacer a celebrar. ¿Por qué? Porque el hijo que se había perdido ha regresado. No fue el problema la pérdida, sino el regreso. Eso era lo que se celebraba. Eso era lo que al Padre le encantaba. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que preocupar. Madres, padres, ejercítense en este tiempo. Ejercítenle, pídanle al Señor, pídanle al Espíritu Santo, pídanle a Cristo que les ayude a ejercitar cada función. Que un día vamos a dar cuentas de ello. Así es. Y nosotros podemos en determinado momento en los círculos de las diferentes familias tener algo, es hasta cierto punto posible que se presente miembros de la familia que digan, no, esto está muy mal, que tenga una actitud pesimista, que tenga una actitud de indiferencia, o que esté extrañando porque se siente que viva mejor afuera que ahí dentro, ¿no? Y no crean que esto es nuevo, es algo que ocurrió en la antigüedad y ocurrió en la iglesia de Corinto. Miren, eso fue lo que vivió el apóstol Pablo con un joven que se congregaba con ellos en Corinto. En la primera carta a los Corintios, capítulo 5, él trata este caso, un caso difícil que escandalizó hasta cierto punto, o no, a la congregación. Este caso que se dio ahí, que se reunían en casa, estaban en una casa, no estaban en los templos porque no existían. Y dice este ejemplo que podemos sacar lección de esto. Dice el apóstol Pablo, y se lo voy a decir en un lenguaje entendible para nosotros. Dice, de cierto yo escucho o se oye que hay entre ustedes fornicación. Es decir, alguien de aquí, de esta pequeña congregación, está viviendo en fornicación. Dice, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, entre los que no eran creyentes. Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. O sea, era un caso difícil porque era un varón que estaba teniendo intimidad con su madrastra. Y dice, y ustedes están pensando en cosas tan elevadas, tan profundas que no están viendo su realidad. Y ya estaban inmersos en una religiosidad. Dice, no debieran más haberse lamentado para que fuese quitado del medio de ustedes el que cometió tal acción. Y vean lo que dice el 3, que aplica para esto que está sucediendo hoy. Dice, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos ustedes y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás, lo dice Pablo, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Palabras muy duras, palabras muy fuertes para esa época tal vez, pero entendámosla que era una corrección, en este caso del apóstol Pablo. Y fue una corrección fuerte, ciertamente. Pero hay algo, que si bien la disciplina de Pablo fue muy dura,
como para que haya hecho eso. Y entendámonos así. No estaba haciendo una invocación de que fuera destruido por un demonio rojo con tridente a este joven, sino que lo que Pablo estaba, y lo entendieron muy bien allá en ese tiempo, es que el apóstol Pablo decía, mira, espiritualmente yo ya no puedo hacer mucho por ti. Yo ya hice contigo lo que tenía que hacer. Venías a congregarte, venías a escuchar las enseñanzas del Señor Jesucristo, a conocer el Evangelio de Cristo, a conocer mi Evangelio, mis buenas nuevas, adaptada para ustedes que no son judíos, pero no has entendido. Y sigues viviendo tu vida como si Dios no tuviera nada que ver en tu vida, como que tú, Dios para allá y yo para acá. Como que ahorita vamos a ver el coronavirus y vamos a seguir igual. Sí, vamos a seguir la vida y no me importan las autoridades y yo salgo y hago lo que quiera. Puede ser un ejemplo práctico para el día de hoy. Pero ¿qué pasó? Que el Señor, el apóstol Pablo, le advierte, yo ya no te puedo dar la protección espiritual y estás a expensas de lo que pueda ocurrir en una vida en la donde tú quieres caminar como tú quieras. Así es que estás fuera. O sea, después de esto no podemos ser igual. Como el hijo pródigo, ¿no? Que si bien fue una parábola de Cristo, de algo, una situación real con personajes ficticios, pero muy reales y con proféticamente hablando del padre y del hijo, etcétera, de un padre, un hijo cualquiera. En este caso sí fue un caso real de personas. Y este joven, cuando es echado fuera, ya no tenía ese cobijo, esa protección del consejo de Dios dado por una autoridad espiritual que deba ser el padre de familia hoy para con sus hijos, o hasta con la propia familia, o la mamá con el propio esposo, cualquiera que sea la situación, se fue. Pero empezó a vivir la realidad de la vida. Cómo hoy están personas que están viviendo esa consecuencia. España es un ejemplo y le pedimos a Dios por nuestros hermanos españoles, a los enfermos españoles, que Dios les guarde y les cuida, cualquiera que sea su convicción religiosa, pero que Dios los sane, los saque del dolor, la desesperación. En Italia también, en lugares así que esperemos que México no llegue a ese lugar también, por esa indisciplina, por esa ausencia de comunión y comunicación espiritual y de amor con el Señor. ¿Qué pasó? Después este joven se arrepintió, o varón, no sé, se arrepintió. Fue a hablar con el apóstol Pablo. Y después vemos en la segunda carta a los Corintios que él aboga por él a la congregación. Y dicen, el tal es triste hasta la muerte, como haya sido el Señor Jesús en el Getsemaní. Y fue perdonado. Fue perdonado este joven que prefirió salirse a disfrutar el mundo sin importarle las cosas de Dios y regresó. Uh-huh. Y el apóstol Pablo le dice a los creyentes, ¿saben qué? Ya entendió, ya aprendió la lección. Uh-huh. No es fácil salirse del cuidado y del corazón del Señor. Y está viviendo las consecuencias este hombre. Y regresó, arrepentido. Y cualquiera que regresa que ha estado viviendo una vida disipada, que no, a mí no me pasa nada, que eso son mentiras. Yo oí a un mexicano, tristemente, un hombre mayor de 73 años, no, yo no me pasa, yo tengo 73 años, nunca me ha pasado nada, y yo estoy acá en una playa vacacionando, desobedeciendo las órdenes de la autoridad. Y dice, a ver, ¿dónde están los muertos? ¿Tú ya los viste? Le decía al entrevistador, ¿tú ya los viste? Es absurdo, ¿cómo iba a ver los muertos? Miren, acabo de ver un documental de los hospitales de Nueva York, en un lugar donde están concentrando los cadáveres, por cientos de cadáveres en bolsas de plástico. Cientos de cadáveres. En otros lugares. Y eso es muy triste, hermanos. Muy triste. Una realidad presente. Y no es así.
Esta gran lección que recibió este hombre le hizo regresar a casa. Regresar a casa. Como dicen ahora en todas partes, ¿no? Quédate en casa. Yo agregaría, quédate en la casa del Padre. Quédate en la casa del Señor. Que es ahora, aunque tú no lo quieras, es tu propia familia. Doble casa, ¿no? La casa física, tu dirección donde tú vives, pero que ahí adentro está instalada, y está instalada también la casa del Padre. Yo creo que hoy estamos regresando a un proceso invertido. Si antes la gente en comunidad acudía a un templo, una iglesia, catedral, capilla, lo que sea, a buscar a Dios, hoy Dios está buscando en cada casa a los congregantes de cada casa. No, sí. Hoy es diferente, hoy es otra técnica, hoy es otra estrategia del Señor. No cabe duda que el Señor está hoy teniendo una actividad y estrategia para este tiempo. Tengamos la inteligencia de entenderla, tengamos la inteligencia de aprenderla. Yo creo que estamos en esa... Dios no cambia, no es de modas, no es de que ahora es así. No, Dios siempre ha sido como Él es. Y Él sabe que las cuarentenas son buenas. Como los 40 días del desierto, ¿Sí? De Cristo, los 40 años del desierto del pueblo de Israel, la cuarentena por el coronavirus, es lo mismo. Dios sabe que así aprendemos. Dios sabe que es el tiempo en que nos hace reflexionar. Es el tiempo en el que vamos a poder meditar y darnos cuenta. En los tiempos, que no te atemoricen, que no sean me da risa un amigo que dice, quédate a lavar y a planchar. Sí, ya sé te quién tienes es. que quedar, Ya. te tienes que Aunque quedar. no quieras, lo haces, y sabes a quién me refiero. En verdad que tenemos que aprender a que el sufrimiento mayor, el trauma mayor que pudo haber habido, fue la de Cristo en la cruz. Así es. Sentirse abandonado por su Padre. Sentirse abandonado. ¿Qué consciente el hijo pródigo? He pecado contra ti, contra Dios. Porque él sabía muy bien. ¿Sí? Así es que nosotros tenemos que saber que no hay nada mayor que no entienda a Cristo por lo que estemos pasando. ¿Sí? Acuérdese, es un entrenamiento. Se los dijimos el viernes. Y de aquí tenemos que sacar todo lo que tú has guardado por tanto tiempo en tu corazón, lo que el Espíritu Santo ha acumulado en tu corazón en cuanto a Cristo. Ahora es tiempo de meditar, pensar y decir, nada me va a mover. Nada me va a mover de Cristo. Ni la vida, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni nada. Él no cambia. Y así como un día, ¿sí?, también tuvo que alejarse de su hijo por causa nuestra. Dese cuenta de eso. Fue por causa nuestra. Para poder tener acceso a nosotros, dejó a su hijo. Yo creo que no hay cosa más horrible que digas, llores, supliques, el Padre no te oiga. Eso yo no logro imaginármelo. Porque dice, clama a mí, yo te responderé. Pero así responde. Clama a mí.
Si mi pueblo, ¿sí?, se juntare y se humillare delante de ti, de mí, ¿sí?, y orare y pidiere, yo los oiré desde los cielos. Él nos escucha. Él nos escucha. Date por escuchado. No está sentado en el cielo, en su trono, y no te está escuchando. Te está escuchando. El Espíritu Santo se encarga de que te escuche. Entonces veamos qué es lo que yo tengo ahora que hacer. ¿Cuál es mi función? Y voy a comenzar a ejercitarme en mi rol. Como profeta, como pastor en tu casa, como maestra y como profeta con tus hijos, mujer. A empezar a hacerlo. Con los hijos, con los nietos. Tienes que a tus siguientes generaciones. Yo siempre digo, no, es que no son mis hijos nada más, es que ahora son mis hijos y mis nietos. Y los que en unos años seguramente también van a llegar. A esos tengo que afirmarlos también. Y si no es porque no tienes hijos o porque no te casaste y no tuviste hijos, no te preocupes. Tienes a muchos que afirmarlos. ¿Sí? Preocúpate, ocúpate en aquellos que tienen hijos para que tú también ahora les enseñes cuáles son sus roles y sus funciones. Desarrolla ese corazón paternal de ver al perdido y de ir por él al camino, de correr, de buscar a la oveja perdida. Porque, mis amados, ¿cuánta gente nos está pidiendo que oremos por ellos? Yo estoy muy de acuerdo que oremos por ellos, ¿sí? Qué bueno que oremos, pero no basta la oración, ¿sí? No basta la oración. Tienes que ir a hablarles de Cristo. Y ánimo. Levante el corazón, que todavía Dios no es un Dios sordo, sino un Dios que no envejece y que siempre está presto para escuchar tus oraciones, para escuchar tu clamor, para escuchar tu petición, tu necesidad. Acuérdate, Jesús dijo, no vengo por los sanos, sí, sino por los necesitados. Así es que cualquiera que me necesite, ahí voy a estar. Así es. Entonces, vamos concluyendo, vamos llegando a este tiempo, en esta relación forzada entre la familia. ¿Quién se deba manifestar? ¿Quién deba manifestarse en medio de la familia? ¿Nuestras pasiones? ¿Nuestra carnalidad? ¿Nuestras debilidades? ¿O le permitamos que al principal sacerdote de la casa, que es Cristo, nos esté ministrando o nos esté enseñando? Y yo te quiero dejar estas citas. Primera de Pedro 1:4. Dice que Él nos ha llamado en Jesucristo, ¿sí? Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Este tiempo postrero es al que se refiere. Este tiempo, ¿sí?, en el que nosotros tenemos que aprender a sufrir tribulaciones. Sí, a sufrir tribulaciones, pero a saber
a saber que no es sufrir por sufrir, ¿sí? Es sufrir en Cristo, sabiendo que es la esperanza de gloria y sabiendo que nuestros ojos están puestos en la eternidad. Esa es nuestra meta. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es llegar como iglesia a las bodas del Cordero. Que no te agobie la muerte. Que no te agobie la muerte. Es un paso para estar con tu amado. El que venciere, dice en Apocalipsis, ¿sí? 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Quién? El que aguantó esto y lo que viene. Vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Ahí es nuestra meta, mis amados. Les exhortamos a que vivan como Cristo nos enseñó a vivir y se relacionen como Él se relacionó. Es el mejor ejemplo. Así es que permítanos orar y dar gracias al Señor por ese tiempos difíciles que vienen y de prueba, y que el Señor les dé la fortaleza y la sabiduría para mantenerse. Padre, te damos gracias y queremos pedirte de todo nuestro corazón que el Cristo manifestado en medio de cada familia haga lo que tiene que hacer dentro de su amor, de su provisión y su cuidado, y que cada hogar que está visible la sangre tuya, la plaga pase de largo y no toque ninguna morada de quien esté escuchando. Que tú seas, Señor, el que en tu manifestación de amor y de consuelo al que necesita te hagas allí presente con toda intensidad y con todo tu amor. Levantamos a cada familia que nos esté escuchando, y aún a los que viven solos, tú estás con ellos, no están solos. Y reciban de parte tuya, Señor, el consejo y el amor en este día. Así sea, Señor, y que ningún hombre, ninguna palabra de hombre venga a atemorizarnos. Venga a traer temor a nuestra vida, Señor. Tú ya llevas todo traumatismo, todo problema duro, difícil, tú ya lo llevaste, Cristo. Tenemos que recordar, Señor, que tú lo absorbiste en ti. Así es que todo temor, Señor, lo entregamos a ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sabiendo, Señor, sabiendo que tú eres quien nos da la seguridad. En ti está nuestra identidad. En ti está, Señor, el que hemos sido santificados y purificados por la sangre de Cristo, y que somos tus hijos. Somos tus hijos, Señor. Gracias, papá. Gracias, papá. Porque tú estarás pendiente de cada necesidad nuestra. Gracias. Y que nosotros ahora estemos pendientes, Señor, de tu voz. Afina nuestros oídos espirituales y afina nuestros sentidos espirituales, Señor. Que hoy más que nunca, de día y de noche, nos hables. Ahora tenemos tiempo, Señor. Ahora tenemos, Señor, el que tú nos hables en todo momento. Espíritu Santo de Dios, haznos reconocer tu voz cada vez más. Afinando, ayudando, quitando toda sordera espiritual en nuestro corazón. Háblanos, Señor. Que tus hijos escuchan. Gracias. Que tus hijos, Señor, están atentos a tu voz. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Y amén. Que Dios les guarde. Que las bendiciones de Él vengan sobre todos y cada uno de ustedes.
el que provee, el que ama, el que cura, el que sana, el que restaura, está en sus casas. Escúchenlo, véanlo, ámenlo. Claro que sí. Y ámense los unos a los otros. Y les amamos. Bien dices, Gloria. A la distancia, pero no hay distancia, ¿sí? No hay distancia para el amor. Así es. No hay límites, no hay fronteras. El mismo espíritu que habita en Cristo, habita en todos nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias, en verdad. Saludamos a todos nuestros entrañables hermanos en la fe, familias. Pastor Pedro Ibaldi, los saludamos. A María Fernanda Cebadúa, te saludamos también desde acá, desde Argentina. Sabemos que estás en Buenos Aires y te saludamos desde acá. Nos vemos próximamente, el viernes a las 10 de la noche, hora de Argentina. También estaremos con ustedes, transmitiendo, hablando de cosas del corazón, cosas de la familia principalmente. Y acá estaremos cada vez que seamos invitados. Nos vemos. Que Dios los bendiga. Adiós.